Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Zona de Strike. El día de hoy tenemos un programa sumamente especial porque estaremos hablando de los Dodgers de Los Ángeles, equipo que viene de conquistar la Serie Mundial de las Grandes Ligas en su temporada 2020, luego de vencer en 6 encuentros a los Rays de Tampa Bay en una serie donde pasó de todo. Mookie Betts casi se roba el home, Julio Urías lanzó un gran partido de pelota en ese sexto juego y además Justin Turner dio positivo para COVID-19 en pleno encuentro. ¿Se lo imaginan? Sí, Barba Roja, como es conocido Justin Turner, dio positivo en ese encuentro y a la altura del octavo episodio, el manager Dave Roberts decidió sacarlo del mismo. Pero lo más curioso aún es que Justin Turner salió del dugout para celebrar con sus compañeros luego de conquistar el clásico de otoño, no respetó la debida distancia y por ende las Grandes Ligas planea multar al tercera base de los californianos. Los californianos, por cierto, logran el clásico de otoño después de 32 años. La última vez que ganaron fue en 1988, año donde curiosamente nació Clayton Kershaw, una de sus principales figuras. ¿Y ustedes sabían que los Dodgers habían nacido en Brooklyn? Si no lo sabían, lo van a conocer acá, en Esto es Historia. El equipo fue fundado en el año 1883 en la aquel entonces ciudad independiente de Brooklyn como Brooklyn Athletics, dentro de la American Association. Durante sus primeros 40 años de vida tuvieron 6 nombres diferentes: Athletics, Grace, Grooms, Bridge Grooms, Superbass y Robbins, hasta que a principios de la década de los años 1930 adoptaron su denominación más conocida, Brooklyn Dodgers. En 1958, los Dodgers abandonaron el buró neoyorquino para trasladarse a la ciudad de Los Ángeles. El año del debut en la Liga Nacional fue exitoso, al adjudicarse el título con un récord de 86 victorias y 43 derrotas, y llegaron a enfrentar en una serie de postemporada a los Louisville Colonels, la que terminó en empate debido a los obstáculos del mal tiempo y las largas distancias. Además, el apodo de los Trolley Dodgers, en referencia a los peatones que esquivaban a los trolebuses, después acortado a Dodgers, también empezó a establecerse, pues Brooklyn se caracterizaba por el complejo sistema de trolebuses que la rodeaba. Al final de la década, en 1899, se alzaron otro título de la liga. De acuerdo con la revista Forbes, los Dodgers son el 10º club deportivo más valioso del mundo y el segundo de la Major League Baseball, con un valor estimado en $3.300 millones de dólares. Y continuando con más de este programa especial sobre los Dodgers de Los Ángeles, hay que mencionarles que en el béisbol existen diferentes maldiciones que han evitado que los equipos conquisten un clásico de otoño. Ustedes recuerdan aquella de los Cachorros de Chicago, pasaron más de 100 años para volver a levantar un trofeo de campeón en el béisbol de las Grandes Ligas, y además también existe la maldición del Bambino. Bueno, acá en Zona de Strike le vamos a presentar la maldición que evitaba que los Dodgers de Los Ángeles conquistaran una serie mundial en El Dato Curioso. Es el béisbol un deporte muy de cine y de leyendas, un campo de sueños y de pesadillas. Los Dodgers han terminado con la suya, como antes hicieron los Medias Rojas, los Medias Blancas y los Cachorros. Parece mentira, pero Los Ángeles no es la ciudad de los Lakers de la NBA, es la de los Dodgers, que se establecieron allí antes, en 1957, tras huir de Brooklyn ante la imposibilidad de construir un nuevo estadio, hartos de la sombra de los Yankees y de la rivalidad con los Gigantes, que también se mudaron a San Francisco. Los Ángeles, de fiesta como para ponerse a bailar en una autopista, celebra el título de la MLB, el primero desde 1988, que pone fin a una particular maldición que envuelve a los Dodgers, la del Toro, un gafe que duraba 32 años y no era un enemigo precisamente. Se llama Fernando Valenzuela, jugó en los Dodgers 10 años, desde 1980 a 1990, y posiblemente sea el mejor jugador mexicano de todos los tiempos en la Major League Baseball. En su año de novato, fue el mejor rookie de la temporada en la Liga Nacional y se llevó también el premio Cy Young como mejor pitcher. Esto nunca había pasado después. Era zurdo. Se trataba de un jugador muy heterodoxo, duro en el lanzamiento como la embestida de un toro, que incluso se atrevió con una suerte complicada a lanzar los tirabuzones. Antes de lanzar miraba al cielo. La Fernandomanía tomó Los Ángeles en la época del Showtime con Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Los Dodgers ganaron sus 2 últimos títulos con él, aunque en el del 88 no pudo jugar la Serie Mundial por un problema en el hombro. 2 años después dejó el equipo. Al retirarse tras 17 años como profesional, los Dodgers no quisieron retirar la camiseta con el número 34.
Era uno de sus jugadores más famosos de siempre. La coartada era controvertida. Valenzuela lo merecía, pero no estaba en el Salón de la Fama del béisbol. El motivo era que no había llegado a 200 victorias en su carrera. Se quedó en 173. La directiva de los Dodgers se mostraba inflexible. Derrotas como la del cuarto partido del Clásico de Otoño entre los Rays, con varias pifias de esas que se ven cada 50 años, recordaron el maleficio y que hacía falta un Valenzuela en los Dodgers para ganar un campeonato. El espíritu mexicano sigue intacto en el equipo. Julio Urías y Víctor González fueron los héroes en el sexto partido. La maldición acabó. Y en Zona de Strike nosotros tenemos nuestro propio álbum de la historia. La primera semana le presentamos a Babe Ruth, luego a Mickey Mantle. A continuación le vamos a presentar a un jugador que cambió la historia del béisbol. El primer jugador afroamericano que cambió además la manera de ver el béisbol de las grandes ligas. Hoy por hoy es homenajeado en el mejor béisbol del mundo. A continuación le vamos a presentar la barajita de la semana. Jack Roosevelt Robinson fue el primer beisbolista afroamericano en ingresar a las ligas mayores de béisbol. Jugó toda su carrera profesional para los Brooklyn Dodgers. Además de su destacada carrera como jugador, realizó una firme actividad política y comunitaria por la igualdad de derechos y la lucha contra la discriminación. Era hermano de Matthew Robinson, medalla de plata en los 200 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. El 15 de abril de 1947 se convirtió en una fecha de gran expectación por el debut de Jackie Robinson en las grandes ligas, pues era el día en que la barrera de la segregación sería superada. Aunque no anotó ningún hit, consiguió la carrera ganadora. Lo que vendría después fue lo que colmó la paciencia de Jackie. Según la revista deportiva Sport Illustrated, Robinson sería objeto de epítetos racistas en lo que restaría de la temporada. Recibía cartas con amenazas de muerte, lanzadores que tiraban la bola hacia su cabeza y piernas y receptores escupiendo en sus zapatos. Además, soportó un intento de rebelión de algunos de sus compañeros, una amenaza de huelga por parte de los Cardenales de San Luis y gatos negros tirados al campo. A pesar de la presión, mantuvo el control. Por soportar todos los vejámenes, con silencio se ganó poco a poco el respeto de sus compañeros y eventualmente de sus contrincantes. Coronó la temporada con el premio al novato del año. Ya para 1949 las cosas habían cambiado, pues era animado por sus compañeros, umpires y rivales. Sin embargo, cuando alegaba ante lo que parecía una decisión injusta, aún era considerado un negro arrogante. Esa temporada logró ser elegido como jugador más valioso con un promedio de bateo de 342, 37 robos de base, 124 carreras impulsadas y 122 carreras anotadas. En la Serie Mundial del año 1972 apareció nuevamente frente al público, enfermo de diabetes y casi ciego. Murió días después, el 24 de octubre de 1972. Para conmemorar los 50 años de su ingreso a las grandes ligas, en el año 1997 se le rindió homenaje retirando el número de su uniforme, el 42, de manera definitiva. De hecho, toda la temporada fue dedicada a su memoria. Es momento de establecer nuestra primera pausa en Zona de Strike, este programa dedicado a los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial 2020. Pero antes, los vamos a dejar con el top 5 de los mejores jugadores en la historia del equipo californiano. En el puesto número 5 aparece Roy Campanella. El nacido en Filadelfia, Pensilvania, debutó el 20 de abril del año 1948 con los Brooklyn Dodgers. Dejó un promedio al bate de 276, conectó 242 cuadrangulares e impulsó 856 carreras. En el puesto número 4 le sigue Zachariah Davis Witt, mejor conocido como Zach Witt y apodado como Book. Debutó en 1909 con los Brooklyn Superbas, dejó un averaje de 317, 132 batazos de vuelta completa, 1,248 carreras impulsadas y su posición favorita era jardinero. En el puesto número 3 aparece Duke Snider, nacido en Los Ángeles, en los Estados Unidos, el 19 de septiembre del año 1926. Debutó un 17 de abril de 1947 con los Brooklyn Dodgers, dejó un promedio de bateo de 295, 407 cuadrangulares y 1,333 carreras impulsadas.
En el puesto número 2, un pelotero querido por muchos, el lanzador Sandy Koufax. Nació en Brooklyn, en los Estados Unidos. Debutó el 24 de junio de 1955 con los Brooklyn Dodgers. Partidos ganados, 165. Una historia para él. Además, dejó una efectividad de 2.76 y consiguió abanicar a 2.396 rivales. Y finalmente en el puesto número 1, Jackie Robinson, nacido en Cairo, Georgia, en Estados Unidos, el 31 de enero de 1919. Debutó en 1947 con los Brooklyn Dodgers, el único equipo en su carrera profesional. Conectó 137 jonrones, 312 de promedio e impulsó 734 carreras en toda su carrera en las Grandes Ligas. Además, el número 42 es retirado de todo el béisbol de los Estados Unidos. Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. Y continuamos con más de Zona de Strike. En esta segunda parte vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, porque estamos llevando para todos ustedes un programa especial sobre los Dodgers de Los Ángeles y su coronación en la Serie Mundial 2020. Para ello vamos a contar con la presencia de Alfonso Mirabal, periodista venezolano especializado en béisbol. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Bienvenido a BPI-TV, bienvenido a Zona de Strike. Hola, Wilder, muy buenas tardes, gracias por la invitación, saludos a tu audiencia y sí, para hablar de esta que nos apasiona, que es el béisbol. Y justamente hablando de béisbol, unos Dodgers de Los Ángeles, Alfonso, que tuvieron que ver cómo pasaron 32 años y 4 años consecutivos estos últimos para ser campeones nuevamente de una serie mundial. ¿Cómo viste esa serie entre los Dodgers y los Rays? Yo pensaba en lo particular que iba a llegar hasta el séptimo compromiso, pero bueno, esa mala decisión además de Kevin Cash al momento de sacar a Blake Snell, pero que le había resultado de maravillas durante todos los playoffs, en este compromiso fue la excepción. Y si ahondamos un poco más, 8 años consecutivos clasificando la postemporada de los Dodgers. Efectivamente, una serie mundial muy interesante. Yo sí veía un poco difícil que se extendiera a 7 compromisos por la razón de la floja ofensiva que estaba presentando el conjunto de los Rays de Tampa Bay. No era nada nuevo. Ojo, evidentemente todo lo que había sucedido durante la temporada regular, los Rays eran un equipo que se basaba, que su talón de Aquiles era el picheo, sobre todo el cuerpo de relevistas que manejaba Kevin Cash, y a medida que se fue desarrollando la postemporada y sobre todo la Serie Mundial, donde el bajón fue aún mayor, sí sentía que era cuesta arriba que el conjunto de los Rays pudiera forzar un séptimo juego, y si a eso le sumas, ¿no?, el detalle de Kevin Cash en ese sexto compromiso que dejó mucho que desear, sobre todo para las personas que les gusta este béisbol romántico, este béisbol de corazonada, más allá de los analytics. Bueno, se le hizo más complicado, pero sí, muy bien los Dodgers de Los Ángeles, haciendo las cosas pequeñas del béisbol, incluso atreviéndose en su momento a jugar ese béisbol romántico, tocando la bola. Vimos muy activo a Mookie Betts por las bases, consiguiendo siempre una almohadilla más que le permitía esa ventaja ofensiva y de anotar carreras al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Un béisbol perfecto, sí, que también tuvo a Dave Roberts en su momento dirigiendo de buena forma, aunque ha sido muy criticado. No es mentira que a veces toma decisiones incomprensibles, ¿no?
para la mayoría de los analistas del béisbol, pero estamos en una nueva realidad, Wilder. Los analytics llegaron con fuerza para ejercer una buena presión y hay un detalle que me parece interesante. Durante toda una temporada de 162 juegos, no siempre se sigue a un equipo de forma consecutiva y de pronto esos detalles que pasan por debajo de la mesa en la temporada regular no se observan. Es distinto a un momento de playoff donde hay mucha presión, donde todo el mundo está observando estos compromisos y quizás esos detalles se ven un poco más, pero no se duda de la virtud que tiene Dave Roberts durante toda esta temporada y durante los últimos años que ha estado al frente de los Dodgers de Los Ángeles, siempre siendo manager victorioso y con récord positivo. Sí, además de que tú dabas en un punto clave, ¿no? El tema de las analíticas, el tema de la famosa métrica, también podemos llamarlo, ¿no? Como todo el mundo critica, algunos la odian, otros la aman, en lo particular hay muchos que están quizás ni de un lado ni del otro. Fue lo que sucedió netamente con Kevin Cash, ¿no? Kevin Cash es un manager que está caracterizado por jugar mucho con las métricas, por jugar mucho con esas analíticas en el béisbol, de que, bueno, si este lanzador me va bien contra este bateador, lo voy a hacer, lo voy a cambiar. Pero en este momento no le salió el juego a Kevin Cash. Sale Blake Snell, que estaba totalmente dominante en el compromiso. 73 picheos, 9 ponches. Había permitido tan solo un hit, antes del momento de Austin Barnes. Después llega Barnes y le conecta sencillo por el medio del campo. Cambian el pitcher y ocurre lo que ocurrió, ¿no? El wild pitch del lanzador que ingresó por Blake Snell, que permite la carrera del empate. Y luego llega ese momento donde Mookie Betts, que es un atleta en toda la extensión de las palabras, corrió muy bien de tercera home, corrió con el batazo cuadro adentro en una carrera, atención acá, de 3,2 segundos, que fue lo que se tardó Mookie Betts para llegar al home. ¿Qué pasó exactamente? ¿O cómo descifras lo que ocurrió con Kevin Cash en ese momento? ¿Qué hubiese pasado en un hipotético caso si Kevin Cash dejaba a Blake Snell? ¿Hubiese ocurrido lo mismo o Blake Snell hubiese podido sacar el inning? Fíjate, Wilder, es tanto el momento en el cual estaban los Dodgers que, desde mi punto de vista, cualquier corredor de promedio para bueno no anotaba en esa jugada en la que Mookie Betts anotó. Creo que solamente Mookie Betts pudo llegar con facilidad a anotar esa carrera, porque incluso cuando Zunino trata de tocarlo, ya prácticamente Mookie Betts estaba levantándose. Pero ojo, el tema con el analytics de Kevin Cash, y tienes que sumarle que él había ponchado, tenía 6 ponches acumulados a los 3 primeros bateadores que venía a enfrentar. Entonces era complicado. Hay que analizar también que este trabajo de analytics no es solamente del manager. Ojo, esto viene de la gerencia. Y en este panorama, aunque muchos estén criticando a Kevin Cash, te puedo asegurar que la gerencia general de los Tampa Bay Rays apoyan a Kevin Cash, porque le ha dado resultado durante 2 años. Entonces, ¿cómo vas en contra incluso de tus propios jefes que te colocan allá, donde sabemos que en muchos momentos de este nuevo béisbol el line-up ya está hecho antes de que el manager llegue, porque es todo número? Lo mismo le pasa a los Dodgers de Los Ángeles. Vimos en el 5º juego cuando sacan a Julio Urías, cuando también tenía un muy buen momento. Fue muy criticado Dave Roberts en ese momento, pero le ha funcionado. Aquí son 3 temporadas en las cuales Kevin Cash ha estado trabajando de esa misma forma. Digamos que una especie de Buddy Bailey en la década de los 2000, que muchos los criticaban, pero era ganador a su forma. Esto está pasando acá, tanto con Tampa como con los Dodgers. Lamentablemente, como te comento, en una serie mundial se ve mucho más que si hubiese sido una temporada regular. Claro. La temporada regular nadie lo ve porque vemos los índices de y además observación. No solo por ser en una serie mundial, sino por ser en el momento en que ocurrió, porque los Claro. Rays no tenían mañana, o ganaban. Si perdían, pasaba lo que pasó. Ya se quedaban sin la serie mundial, la cual les esquiva porque todavía no han conseguido una serie mundial y apenas era su segunda participación en una serie mundial para los Rays. Pero es lo que tú dices, ¿no? De que si hubiese ocurrido en temporada regular, quizás no estuviésemos hablando de eso en estos momentos. Claro. Ahora, Wilder, te hago un comentario. Para los que nos gusta el béisbol romántico, hubiésemos dejado, o digamos que la lógica era haber dejado a Blake Snell. Lo vimos en la misma serie entre Tampa y los Astros. Dusty Baker, un manager de antaño,
dejó un inning más a Zack Greinke y le dio resultado afortunadamente. Todos estábamos felices con eso. Claro. Ahora, también hay que ver el punto de vista de Cash y su herencia. Para ellos estuvo bien lo que hizo. Ahora, yo voy un poquito más allá. Yo creo que Kevin Cash no tanto falló en haber sacado a Blake Snell, que lo podemos criticar o no. Yo creo que falló en el relevista que trajo, porque si bien es cierto, Nick Anderson ha sido uno de los lanzadores caballos desde la temporada, desde que llegó a mitad de temporada del año pasado hasta el día de la finalización de la Serie Mundial, los numeritos en las últimas 7 presentaciones no eran positivos. De hecho, había recibido 7 carreras en las últimas 7 presentaciones, una por cada presentación, y a los Dodgers no le había podido sacar ningún cero en la Serie Mundial. Diego Castillo, por su parte, que también era el otro lanzador estrella del relevo para Kevin Cash, por contrario tenía en sus últimas 7 presentaciones solo había recibido 2 carreras. Entonces, parecía que incluso en las analytics Kevin Cash se equivoca al traer a Nick Anderson y no a Diego Castillo, que ahí es donde yo sí termino criticándolo de las dos formas, del béisbol de antaño y el béisbol de analytics. Ahora, hablando netamente de los Dodgers, ¿qué va a pasar con este equipo, no? Un equipo que venía clasificando consecutivamente 8 años a postemporada, que perdió la Serie Mundial en el 2017 contra los Astros, que perdió la Serie Mundial en el 2018 contra los Medias Rojas, que perdió la Serie de Campeonato en el 2019 contra los Nacionales de Washington, posteriormente campeones de la Serie Mundial, y que este año le salieron bien las cosas. ¿Qué va a pasar con los Dodgers la próxima temporada? Dave Roberts tiene que mantener el mismo núcleo en el equipo. De hecho, Mookie Betts ya firmó su extensión del contrato hasta el 2032 por $314 millones. Se va a mantener el mismo núcleo de los Dodgers. Los ves así, ves a Justin Turner todavía con el equipo, a Austin Barnes, a Julio Urias, a Bruce Graterol, que además fue importante en esta serie para los Dodgers, el venezolano que se convirtió en el primer criollo, el primer nacido en Venezuela en ser campeón con los Dodgers de Los Ángeles, a Will Smith. ¿Cómo ves a ese equipo, no? Un equipo compacto, un equipo que venía armándose en gran forma, porque aparte tienen o compartían el mismo rol, comparten el mismo rol, tanto Rays como Dodgers, que la misma persona que armó a los Rays es la misma persona que armó a los Dodgers. Así es. Es un equipo que, si vemos la media de edad, es de 28 años, que tiene jugadores todavía jóvenes, que tienen mucho por dar, y grandes actuaciones en esta Serie Mundial que dejan un futuro promisorio, como el caso del mexicano Julio Urias, que había estado un poco tambaleante y no se había asentado en ese rol con el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Tremenda labor en esta postemporada, uno de los, para mí, de los más valiosos para el conjunto de Los Ángeles. Eso unado a un Clayton Kershaw que, si bien está en las últimas, porque tiene 32 años, pero en el béisbol de ahora, 32 años, ya prácticamente está de paso, ¿no? Sí. Pero ya con la tranquilidad de Clayton Kershaw haber finalmente ganado un anillo de Serie Mundial, siendo un mentor para un lanzador como Julio Urias, sin duda el que va a tomar la batuta será Walker Buehler, que mostró también cosas muy interesantes, que ha venido desde el año pasado lanzando muy bien. El propio caso del jovencito Maine, que estuvo en una labor de relevo, pero se espera sea parte fundamental de esa rotación del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. No podemos olvidar a David Price, que también viene de una lesión, que en sus últimos años no ha estado del todo bien, pero puede aportar mucha. Y que no jugó buenas. Este año, además. No jugó este año por lesión, y también por el tema del COVID. Bueno, él va a venir y dar muchas cosas interesantes al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Evidentemente habrá cierto refrescamiento en algunas posiciones. Habrá que ver qué se va a decidir con el tema del cierre, sobre todo Kenny Jansen, que ha venido ya de Cleveland en los últimos años. Probablemente Bruce Graterol tomará el testigo en esa posición. El venezolano que tiene una portentosa recta, esperemos se pueda consolidar. La baja, ¿no? A 102 la baja Graterol. No, y como que si fuese lanzando chapita. Como si estuviésemos lanzando ahorita tú y yo una pelota de papel. Así mismo. El lanzador venezolano entonces se espera que tome ese rol. Y sí, Justin Turner, que 35 años, quizás un par de años más, sobre todo por lo que se ha logrado. Pero este equipo de los Dodgers tiene gente joven: Josh Peterson, Corey Seager, Bellinger, el propio Mookie Betts. Tiene un buen núcleo para estar luchando, y ojo, Wilder, creo que hace mucho tiempo que un equipo no gana por años consecutivos el anillo de Serie Mundial, y creo que los Dodgers están para cosas grandes.
Y ojo que Mookie Betts pasó de ser el villano de los Dodgers en el 2018, porque ganó la Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston, a ser el héroe ahora del conjunto californiano y ser esa bujía principal del equipo de los Dodgers dirigido por Dave Roberts. Ya para finalizar, Alfonso, y bueno, darte las gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros en esta edición especial de Zona de Strike dedicada a los Dodgers de Los Ángeles. Rapidito tu comentario sobre la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. ¿Crees que va a haber temporada o no va a haber temporada? Hasta ahora no se ha pronunciado la junta directiva comandada por Giuseppe Palmisano, quien es el presidente de la liga. Los peloteros desean con ansia jugar, lo han manifestado en las redes sociales y en algunas entrevistas y en algunas conversaciones que he podido tener con algunos de ellos, pero todavía no hay una decisión oficial de si va a haber temporada 2020-2021 y estamos hablando de que ya pasó un mes del comienzo de la misma, tenía que haber empezado el 12 de octubre y ya estamos por noviembre. Wilder, es complicado por la situación país, más allá de que hayan ganas, saber cuál realmente será el nivel de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. A mí, o sea, yo estoy afuera y veo algo difícil, pero también entiendo mucho de los jugadores que primero no pudieron ver acción en Estados Unidos por el tema de la pandemia y de la ausencia de temporada en las ligas menores. Están ávidos de juego y sobre todo para la temporada 2021 necesitan ese ritmo para poder luchar por un puesto en cualquiera de las situaciones que ellos vayan a afrontar. También hay que ver o sea, de qué forma va a estar metido la mano del gobierno en esta situación, cuáles son las posibilidades de tener sobre todo un nivel positivo que ha caracterizado la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Tampoco es tan fácil organizar un campeonato de buenas a primeras, cuánto tiempo puede ser realmente, porque recuérdate que ahora los tiempos son muy cortos y prácticamente en las grandes ligas están limitando mucho la participación porque los entrenamientos empiezan bien temprano. Entonces habrá que ver si es positivo realmente que se dé la temporada de béisbol. Esperemos para el bien de la fanaticada que está en Venezuela, que realmente a lo mejor puedan llegar a los estadios con esta situación que se está viviendo en Venezuela, claro, que haya un buen nivel para disfrutar de lo que nos gusta, que es el béisbol. Así, agradecido contigo, Alfonso, entonces, por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en Zona de Strike. Y bueno, las puertas están abiertas. En cualquier momento podemos hablar nuevamente contigo ya un poco más en profundidad sobre el tema del béisbol venezolano, a ver qué va a ocurrir. Un fuerte abrazo. Sin duda, que tengan feliz tarde y mil bendiciones. Así es, amigos, Alfonso Mirabal estuvo con nosotros en esta parte de Zona de Strike. Recuerden que ustedes pueden visitar nuestras redes sociales, que pueden estar pendientes de todo lo que nosotros ofrecemos y posteamos en el tema del béisbol. Yo soy Wilder Delgado en Zona de Strike. Será hasta una próxima oportunidad.